Muy buenos días, queridos amigos, querida familia de la fe que nos siguen por este medio. Qué bueno poder estar una vez más con ustedes. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Hoy tenemos nuestra última charla que está relacionada con este tema que lo hemos venido desglosando de semanas atrás, que es acerca del perdón. De esta situación que es tan necesaria, que es tan saludable para nuestras vidas, para nuestros corazones, para nuestras relaciones interpersonales, para una sana convivencia. El perdón es algo que puede solucionar problemas increíbles, problemas terribles en el mundo, ya sea de manera personal, ya sea de manera regional, ya sea entre naciones, etcétera, etcétera, y que lastimosamente, a pesar de percibirlo, de conocerlo, de entenderlo inclusive, pues mucha gente no lo hace. Muchas personas no lo hacen ni a nombre propio, ni en la representación que puedan tener a nombre de una nación, a nombre de una región. Pero bueno, es entendible también el hecho de saber que todo lo que estamos viviendo, la violencia que vivimos en el mundo, el odio, el rencor, la malsana competencia que estamos viviendo, es algo que ya está escrito, es algo que Dios ya nos advirtió a través de su palabra. De hecho, esos acontecimientos de violencia, de odio, de rencor, de ira, de malsana competencia, como lo menciono, sumado a otro tipo de eventos que también estamos viviendo el día en estos tiempos, como las catástrofes naturales, todos estos movimientos telúricos, estas manifestaciones fuertes, duras de la naturaleza que arrasan, ¿sí? Y las doctrinas que han aparecido y que van tomando fuerza, que van siendo legalizadas, que son respaldadas, doctrinas antibíblicas, contrarias a la voluntad de Dios. Todas estas cosas, digo, sumadas, ya estuvieron advertidas en la palabra de Dios para que nosotros podamos entender, discernir los tiempos y saber que la venida de Cristo Jesús está a la vuelta de la esquina. De tal manera que entendemos que no es que vamos a procurar, no es que se va a lograr una reconciliación mayor, se va a lograr una gran paz universal. No, no es así. Cuando el anticristo venga, va a mostrar ciertas señales en este sentido, como un gran conciliador, etcétera, etcétera, pero será temporal y será más bien el inicio del fin de estos tiempos, ¿sí? Lo que sí nosotros debemos saber es que aunque el mundo está en el rumbo que está escrito, que está marcado, que lo estamos mirando, que lo estamos viviendo, eso de ninguna manera dice que nosotros de manera personal no vamos a adoptar la postura correcta, la actitud pertinente de acuerdo a lo que Dios nos sugiere en su bendita palabra, que aunque la Biblia diga que el amor de muchos se haya enfriado y se enfriará, dice, y eso es lo que vemos hoy en las relaciones interpersonales, muchos pueden estar con el corazón frío y no querer saber nada y no querer reconciliarse y no querer darse una nueva oportunidad. Está bien que muchos lo hagan, pero usted y yo, que hemos tenido el privilegio de saber de Dios, usted y yo que hemos sido inquietados de parte de Dios para buscar una dirección, para tratar de hacer las cosas de manera correcta, a pesar de que tenemos una corriente en contrario, pero si usted y yo tenemos el privilegio de conocer de la palabra de Dios, usted y yo no estamos exentos de hacer lo que Dios nos sugiere que haga. Aunque el mundo nos proponga lo contrario, si Dios nos sugiere que nosotros nos amemos los unos a los otros, nos ayudemos, nos perdonemos, nos reconciliemos, nos demos una nueva oportunidad, que seamos solidarios, que seamos conscientes, pues eso es lo que debemos hacerlo. Porque si insisto, si todos los eventos que están sucediendo nos muestran que efectivamente nosotros estamos cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues es cuando más debemos apretar el acelerador en vivir como Dios quiere que vivamos. Bueno, punto aparte, continuemos con nuestro tema. Digo, esta es la última charla que tenemos de este tema. En los próximos días, no ofrezco que sea para el próximo jueves, pero en los próximos días tendremos el culto en el que vamos a quemar los papelitos, en donde queremos también quemar, consumir, sacar, que Dios arranque de raíz todas estas manifestaciones que a veces hay en nuestras vidas y que de hecho
perturban, molestan en nuestro diario vivir. Pues como parte del tema del perdón, es ineludible que nosotros hablemos de un tema o un subtema dentro del tema del perdón, un subtema que es, digo, intrínseco en el perdón y que no podemos dejar de mencionarlo. ¿Por qué? Porque es un tema, por decirlo de alguna manera, instintivo. Está relacionado de manera instintiva con esto del perdón. Hemos hablado de la falta de perdón, hemos hablado de lo que esto genera, ¿sí? que llega inclusive a tener una raíz de amargura que nos puede llevar a una depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que suceden cuando nosotros no perdonamos o no solicitamos un perdón y podemos caer en un círculo vicioso de que me heriste y yo te herí y me vuelves a herir y yo espero la oportunidad para volverte a herir, etcétera, etcétera. Eso desgasta nuestras vidas, desgasta nuestra alma y nos lleva a este punto que quiero compartirlo el día de hoy y que quiero tomar como base una historia bíblica que se relata allá en 2 de Samuel capítulo 13. En 2 de Samuel capítulo 13 hay esta historia. Y mire, le comento de esta manera. David había tenido varios hijos en varias mujeres. Eso no era permitido de parte de Dios, nunca lo ha sido, nunca lo será. Pero él, en su condición de rey, abusando de esa autoridad, él tuvo varias mujeres. Por lo tanto, había muchos hermanos de padre. Y en alguna ocasión, uno de los hijos mayores de David, llamado Amnón, fijó sus ojos en su media hermana llamada Tamar, una jovencita. Había una diferencia de edad considerable. Y este hombre, Amnón, se obsesionó con Tamar, su media hermana. Y comenzó a manifestar su angustia, su desesperación por tener un acercamiento sentimental con esta chica. Mal asesorado, Amnón, por un pariente cercano, le dice, mira, tú eres hijo del rey, el rey David es tu padre y él va a prestar atención a cualquier situación que tú provoques. Así que yo te sugiero que para que tú puedas tener este acercamiento a tu hermana Tamar, finge estar enfermo y una vez que estés enfermo, pues tu padre te va a ir a visitar y le vas a decir, papá, yo te pido que por favor le pidas a mi hermana, a tu hija más joven llamada Tamar, que por favor venga a prepararme una comida porque estoy en esta condición de salud quebrantada. Efectivamente, así sucede. Él finge estar enfermo, le va a visitar el rey David, que era su padre, y en la visita le dice esto. Dice, te ruego, papá, que le pidas a mi hermana Tamar que venga a que haga esta comidita que ciertamente me va a aliviar. Tamar tenía un hermano de padre y madre, es decir, mismo hijo del rey David, y coincidían en la madre. Este hermano se llamaba Absalón, que no era un angelito, que no era una perita en dulce, como se dice. La historia bíblica nos relata inclusive que en algún momento él se sublevó, se rebeló contra David y quiso tomar el reino por la fuerza. Así que no estamos hablando de un hombre pacífico, tranquilo, pensante, analítico. Y este era el hermano de Tamar. Pues sucede que efectivamente el rey David le pide a su hija Tamar, le dice, mira, tu medio hermano Amnón está enfermo, delicado de salud, y me ha pedido que por favor tú le des alguna atención. La chica va, prepara una comida, entra a la habitación donde se encontraba su hermano Amnón, supuestamente enfermo, y estando ellos a solas, él abusa sexualmente de su hermana. Él declara su instinto, no su sentimiento. Le dice, estoy loco por ti, no soporto más, necesito tenerte conmigo. Y abusa, le viola directamente. Una vez que consuma su malvado hecho, él dice que le aborreció tremendamente. O sea, después de aprovecharse, después de abusar, después de semejante acto abominable,
dice que no quiso saber nada, que le aborreció. La niña sale con su dignidad en el piso, lamentando el acontecimiento sucedido. Amnón desaparece del planeta aparentemente, e inmediatamente de este hecho, el hermano de esta niña, Absalón, se entera de la situación y le pregunta, dice, ¿qué pasó? ¿Estuvo contigo tu hermano Amnón? ¿Qué sucedió? Y obviamente ella, ante la situación que era palpable, efectivamente le dice, sí, esto sucedió. Y Absalón, que insisto, no era ningún muchacho tranquilo, pensante, no hizo nada. Así dice la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 13, que no hizo nada, que se quedó con la tremenda noticia, con el tremendo impacto, con la tremenda situación de quebranto, de humillación de su hermana. Absalón dice que se quedó tranquilo. Y oiga esto, dice que pasaron 2 años de aquel triste, lamentable acontecimiento con su hermana, cuando después de 2 años, aparentemente la situación había mantenido la calma que desde el inicio se mantuvo, había aparentemente superado cualquier situación de ira, de rencor que hubiera generado un evento de esa naturaleza. Y después de 2 años, Absalón se acerca a donde su padre David. Él era un poco mimado, digamos, de David. Y le dice, papá, yo quisiera hacer una comida, un banquete, y convidar a todos mis hermanos. Así que te pido que tú también asistas para compartir en familia, con todos los medios hermanos que se tenía. Dice, de manera especial te pido que mi hermano Amnón esté presente. Entonces David le dice, ve mi hijo, yo felicito esta iniciativa que tú has tenido y me disculpo de antemano, yo no voy a poder estar. Pero déjame ver efectivamente si Amnón, uno de los hijos mayores, puede asistir y que él sea de pasito mi representante. Entonces dice, sí, me encantaría contar con la presencia de todos ustedes, pero de manera especial de él. Y este era no una invitación de buena fe, no era un deseo de compartir, no era la reunión de la unidad familiar precisamente, más bien era la oportunidad que estaba generando Absalón para vengarse de lo que había sucedido 2 años atrás, de su medio hermano Amnón. Efectivamente, hace la reunión, el banquete, pero Absalón había dado aviso a sus siervos, a sus amigos, a sus colaboradores, que en contubernio habían dispuesto sus vidas para cometer lo que estaba por venir, y le dijo que cuando le vean a Amnón un poquito embriagado, un poquito tomado, entonces arremetan contra él y le maten, que se aseguren que le maten. Y así sucedió. Comenzó la reunión, compartieron, felices, contentos aparentemente, y las atenciones a Amnón para que se sirva un poco de licor, otro poco de licor. Y cuando su corazón estaba alegre y por lo tanto su capacidad de reacción disminuida, entonces arremetieron los siervos de Absalón y le mataron. ¿Qué se llama esto? Esto se llama venganza. Venganza. ¿Cómo le vamos a llamar a este subtema que habla del perdón y que es necesario compartirlo? Le vamos a llamar cuidado con la venganza. ¿Por qué? Porque cuando una persona, cualquier persona, todas las personas, se sienten heridas, se sienten golpeadas, vulneradas en sus derechos, afectadas en sus emociones, lo instintivo, la reacción propia, ¿sí?, en la mente de una persona es el deseo de venganza. Es decir, este deseo, insisto, instintivo, aunque muy malsano,
de que le pase algo malo a la persona que me acaba de ofender, a la persona que me acaba de herir, o a esa persona que constantemente viene perjudicando mi vida, que va sepultando mi amor propio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces eso digo es instintivo, eso pasa a todo mundo. Yo no conozco de alguien que efectivamente haya sufrido un quebranto, un dolor, que haya sufrido un golpe en la vida de parte de otra persona o de otras personas y que diga, no, yo no siento nada, les amo mucho y aquí no ha pasado nada. Yo he oído declaraciones en ese sentido, pero sé que esas declaraciones no coinciden con el sentimiento propio del ser humano. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque somos seres humanos y los seres humanos somos emocionales y las emociones no son sino las reacciones propias que se generan fruto de impactos en nuestras vidas. Es decir, si algo llega a nuestras vidas, ese impacto, si es bueno, si es malo, ¿sí? Genera una emoción. ¿Sí? Entonces, cuando ese impacto es doloroso, cuando ese impacto nos perjudica, cuando ese impacto altera nuestra paz, nuestra tranquilidad, obviamente la reacción instintiva es el deseo de venganza. Pero este deseo de venganza tiene que ser manejado. Uno no puede dar rienda suelta, no puede dar rienda suelta a que el deseo de venganza, por ejemplo, tome el control de las vidas o decida en el momento la situación. Pero yo me permití contarle esta historia de esta violación y de la venganza que tomó el hermano de la chica violada respecto del violador, porque no solo es un claro ejemplo de la venganza, sino porque esta venganza se ejecutó 2 años más tarde. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ver un poquito la magnitud de la situación cuando hasta podemos llegar a decir, podemos llegar a declarar que efectivamente, no, ya la situación ya pasó, menos mal ya tengo paz en mi corazón y ya no pasa nada, no, eso yo ya quedó en el archivo, etcétera, etcétera. Pero en la realidad no es así, porque aquí tenemos 2 opciones para que ese instinto de venganza, ese instinto de causar daño, de retribuirle con más de una cuarta el perjuicio causado, solo se alivia de 2 maneras, ¿sí? O se pretende creer que se alivia de 2 maneras. La una es desquitándose, desquitándose. O sea, tú me hiciste esto, yo te voy a hacer lo mismo. Y si tú me hiciste esto, yo te voy a hacer lo mismo, más una cuarta. Y si tú has osado en alterar mi paz, mi tranquilidad, y has vulnerado mis derechos, pues ahora vas a ver lo que se siente. Entonces, todos estos pensamientos, todos estos criterios, insisto, que son reacciones propias del ser humano, se piensa, se cree que van a traernos una paz, una tranquilidad, una satisfacción, si es que nosotros devolvemos el malsano favor que nos han hecho. Y si es que lo podemos hacer con una dosis extra de quebranto y de dolor que le cause a las personas, pues mucho mejor. Digo, esa es una de las maneras que uno cree que va a tener paz. O sea, mientras no te devuelva el dolor que me has causado, ¿sí? No voy a tener paz. Y efectivamente nunca va a tener paz, aunque llegara a devolverlo. Y la otra opción que hay frente a estas situaciones que se presentan en la vida y que efectivamente nos llegan muchas veces sin que nosotros las procuremos, sin que nosotros las generemos, el dolor, el quebranto, etcétera, etcétera. Digo, hay una segunda opción para tener esa paz y esa tranquilidad que de hecho la debo procurar. Y no es precisamente por la primera opción, es decir, por desquitarme, por dar lugar a la venganza, porque la venganza es ese deseo, ¿sí? Pero ese deseo anhela como el que más, pues ser cumplido, ser manifestado, ser ejecutado. La segunda opción es el perdón. El perdón que actúa para traer paz y calma no solo a mi vida, una sanidad a mi vida, sino una tranquilidad a la situación de por medio.
La palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, que va a salir en pantalla, el versículo 26 y 27 dice así. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27 dice así. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que sí, Dios reconoce, Dios sabe, Dios no nos pide a las personas que hemos decidido seguirle, a las personas que por su misericordia y su favor hemos sido iluminados en nuestras mentes, en las tinieblas de nuestras mentes, y hemos decidido tratar de hacer la voluntad de Dios. No nos dice que nosotros no tengamos iras, que nosotros tenemos que ser unas mansas palomas que viendo el peligro y la escopeta en nuestra frente, pues no reaccionemos. No nos pide eso, porque Dios no nos puede pedir cosas que no se compadecen con una realidad humana. Por eso mismo es que Jesucristo pues dejó su condición de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios ni como cosa que aferrarse, y se despojó, dice, de esa divinidad, de esa condición de Dios, para humillarse a la condición de hombre, siendo hombre, ser siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué Dios, el Dios Hijo, el Dios Jesucristo, se despoja de esa condición de Dios para hacerse hombre? Pues para vivir nuestra realidad y saber que hay muchas situaciones que nos provocan ira, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice, pueden tener iras en otros términos. Dice, airaos. ¿Qué es airaos? Iras. Dice, entonces, sí pueden tener iras, porque hay muchas situaciones que nos van a provocar ira. Lo que no debemos es permitir que la ira maneje nuestra vida. ¿Por qué? Dice, airaos, pero no pequéis. Y aquí yo quiero destacar unos aspectos que basados en estos versículos son unas realidades en cada uno de nosotros. Dice, airaos pero no pequéis. No dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ni le des lugar al diablo. Dicho de otro modo, aquí se conjugan algunos aspectos. Primero, somos provocados a ira, que es una emoción propia del ser humano. Segundo, dice que esta ira no puede controlar nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y luego nos dice también en estos dos pequeños versículos que debemos tratar de controlar la ira cuanto antes, que no nos coja la ira al día siguiente, que no mantengamos la ira al día siguiente, porque esta ira, en vez de ir desapareciendo, puede ser que vaya acumulándose. Por eso dice, no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. O sea, si hoy tuve iras a cualquier hora, debo de tratar de llegar a la noche y ponerme en calma, ponerme en paz, en oración. Ya lo hemos dicho cómo tenemos que hacer, doblar las rodillas, pedirle a Dios que ponga calma, paz, tranquilidad, ¿sí? Porque si yo sigo con ira, sigo manifestando mi ira, sigo declarando con mi boca que me voy a vengar, que quiero desquitarme, que esto no va a quedar así, que estos ojos que se han de comer los gusanos van a ver la destrucción de la persona que me acaba de causar este perjuicio, este daño, pues ahí la ira, en vez de ir disminuyendo, va aumentando, ¿sí? Y la última cosa que nos dice estos dos versículos es que inclusive, pues, de esta ira, de este sentimiento propio del ser humano, pero que si no lo sabemos controlar, nos lleva al deseo de venganza, dice que de ese sentimiento, de esa emoción, de ese impulso, va a meter mano el diablo. ¿Por qué? Porque se va a servir de esta situación para alimentar, ¿sí? Esta emoción que puede terminar siendo catastrófica, ¿sí? Dice, no le des lugar al diablo. Es decir, el diablo está a la expectativa de ver cuál es la reacción que nosotros tenemos frente a una provocación generada por una molestia, por algo que vino a impacientar fuertemente nuestras vidas. Y el diablo va a comenzar a alimentar, ¿no es cierto? No te dejes, ¿cómo es posible? Tienes que devolverle el dolor que te ha causado. La única manera de poner fin a esta situación es cuando tú le pagues de la misma manera, etcétera, etcétera. Y eso, digo, va alimentando este sentimiento que vaya usted a saber en qué termina. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con la venganza. Porque nosotros no sabemos, cada uno de nosotros, por más que
que creamos que nos conocemos, que sabemos. No, yo sé mis límites, yo sé de lo que soy capaz y de lo que no soy capaz. Pues no, no sabemos de lo que uno es capaz. ¿Cuándo estamos en una situación de esta naturaleza? Uno nunca puede imaginar el grado de violencia, de maldad que puede darse cuando no tenemos control sobre la ira, el dolor que nos han causado. Es inimaginable las situaciones que uno pudiera pensar. Es un instinto, esta ira provocada por este dolor, este quebranto, es un instinto que siempre será nuevo. Es decir, uno no sabe cuál es el límite que uno tiene de reacción en esto. Y como le digo, pues el diablo es el que va a echar mano de esta situación para acabar, arrasar. Si ya hubo un dolor, si ya hubo un quebranto, pues el diablo que vino a hurtar, matar y destruir, va a hacer lo que esté a su alcance, va a facilitar inclusive muchas situaciones para que se cumpla ese cometido de hurtar, matar y destruir. Es lo que vemos todos los días, ¿no? Y vemos todos los días, a veces en las relaciones de persona a persona, o vemos todos los días en las relaciones familiares. Mire, yo me voy a permitir dar un pequeño ejemplo para aclarar. Cuando los adultos, por ejemplo, en una casa, hablando de la célula esencial de la sociedad que es la familia, cuando los adultos, por ejemplo, no aprendemos a manejar nuestras diferencias y caemos constantemente en conflictos, en confrontaciones, la pareja, ¿sabe cuál es el instinto de ira y de rebeldía que se genera en los hijos? Pues el que se vuelcan fuera del hogar, obviamente, huyen de ese espacio que no les trae paz y van en busca de drogas, de pandillas, van en busca de algo que aunque les causa daño y les perjudica a ellos, saben que esa condición crítica en la que ellos pueden caer, terminan causando daño a sus padres. Es una reacción obvia. No digo que sea buena, tampoco estoy diciendo que sea correcta. Estoy diciendo que es una reacción obvia, es decir, entendible. Es una consecuencia lógica, ¿sí? Ante el dolor que causamos a nuestros hijos por la falta de paz, de armonía, de tranquilidad, de raciocinio para manejar las relaciones, ¿sí? La reacción instintiva es esta, o sea, la ira de los hijos, ¿sí? No se calma, se pone el sol sobre su enojo y el diablo mete mano y les lleva a lo que hoy vemos que sucede, a la drogadicción, a abandonar las responsabilidades, a dejar el colegio, la universidad, lanzarse al mundo y que les vaya mal. Y a veces uno dice, pero ¿cómo es posible que la gente viendo que le va mal se mantiene en eso? Porque el diablo alimentó esas ideas y no quiere que nadie salga bien librado de una situación de dolor que se haya causado. Bueno, con esto tampoco estoy justificando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Miren, va a salir en pantalla unos versículos que se encuentran obviamente en la palabra de Dios, que los vamos a leer saltando unos pocos versículos en un mismo capítulo y que no ameritan explicación mayor, más bien ameritan incentivar el cumplimiento de estos versículos. ¿Por qué? Porque yo suelo decir en las prédicas, en las conversaciones, en las consejerías que doy, yo siempre suelo decir que los cristianos debemos marcar la diferencia. Es decir, si uno quiere enfrentar una situación, arreglar un problema, tomar una decisión, y lo quiere hacer basado única y exclusivamente en la argumentación humana, no hace falta que hable con el pastor, no hace falta que se ponga en oración, ni hace falta que busque la dirección en la palabra de Dios. ¿No es cierto? Es decir, de hecho, me atrevo a decir, habrá posiblemente un 95% de la gente en el mundo que ante una necesidad de orientación, ante una decisión que tiene que tomar, ante una reacción que quiere tomar, ¿sí?, la hace exactamente en esos términos, es decir, no buscando la dirección de una persona que tenga un conocimiento espiritual, no lo hace buscando la dirección de Dios a través de la oración, ni tampoco lo hace buscando un argumento y una base bíblica. Eso lo hace, digo, me atrevo a considerar
que posiblemente lo haga un 95% de la humanidad, ¿sí? Pero si usted y yo tenemos el privilegio de ser cristianos o de tratar de seguir las enseñanzas de este tal Dios llamado Jesucristo, que vino hace ya tantos años, hace más de 2000 años, que por lo tanto parece estar olvidado, pero que las señales por él dichas más bien le mantienen con mucha vigencia. Si nosotros tenemos ese privilegio de habernos inclinado un poco hacia la luz de la palabra de Dios, pues debemos marcar la diferencia. Porque si no vamos a tener una conducta, un comportamiento, una actitud diferente frente a la vida y a lo que las minuciosidades de la vida nos van demandando, la pregunta es, ¿para qué sigo a Dios? ¿Para qué soy cristiano? ¿Para qué asisto a una iglesia? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué oro? ¿Para qué veo estos mensajes? ¿Sí? Entonces debemos marcar la diferencia. Y dice así, en el libro de Romanos capítulo 12, me voy a permitir hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 14 y del versículo 17 al 21. Romanos capítulo 12, versículos 14 y del 17 al 21. Va a salir en pantalla y digo, hablan por sí solos, luego solo estaremos dando cuatro aspectos como corolario de este subtema y del tema en general del perdón. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. Como le mencioné, son versículos que no necesitan una aclaración adicional, no necesitan tener una interpretación, está dicho todo, ¿sí? Lo que nos dice es que frente a las situaciones difíciles que nos presenta la vida, que nos vamos a encontrar con personas que terminan causándonos daño, dice, ve, no le maldigas, bendícele. Pero ¿cómo es posible? Cuando tú haces eso, ascuas de fuego vas a amontonar sobre su cabeza. Dicho de otro modo, no le vas a provocar que te devuelva un dolor mayor, sino que vas a provocar que esta persona con ese fuego en su cabeza de confusión, de recibir algo inesperado, pero algo bueno, algo que propende a la solución, a la paz, a la tranquilidad, dice esa persona, va a aplacarse, va a tranquilizarse, ¿sí? Y no va a continuar la situación que de por sí ya ha causado daño. Dice, no le maldigas, bendícele, procura estar en paz con todo el mundo, no te hagas de problemas. Si el problema ya existe, trata de solucionarlo, de solventarlo. E inclusive para buscar, entre comillas, cierta tranquilidad humana, podemos interpretar de manera textual uno de estos versículos. Y Dios termina diciendo, dice, ¿sabes qué? Por último, deja esa venganza para que Dios sea el que obre. Dice, da lugar a la ira de Dios, ¿ya? Porque Dios también le provoca ira cuando una persona afecta a otra persona, ¿sí? Entonces dice, ve, que no seas tú el que tome revancha de la situación, deja que Dios lo haga. Digo esto para tranquilizar en parte, digamos, nuestro instinto de deseo de venganza. Pero en realidad, ¿qué es lo correcto? ¿Y qué es lo que puede pasar? Y a veces nosotros hemos sido beneficiarios de esa situación. Dice, deja lugar a la ira de Dios, ¿sí? Porque Dios dice, mía es la venganza, dice Dios. Y en otra porción de la palabra dice, mía es la venganza, dice Jehová de los ejércitos, ¿sí? Cuando nosotros vemos esto, digo, a primera vista, lo pensamos, y es obvio que así razonemos, pensamos que efectivamente Dios es el que les va a cobrar, es el que les va a dar su
correcta retribución. Sí, vea, tampoco eso me satisface. ¿Por qué? Porque vaya a ser que Dios haga lo que hizo conmigo, por ejemplo. ¿Sí? Que yo merecía. Vea, mi currículum anterior a Cristo Jesús no es ninguna gran recomendación. No es precisamente mi gran carta de presentación, mi vida, mi actitud antes de Cristo Jesús, o sea, hasta los 28 años de edad que tuve el privilegio de la misericordia de Dios de que se haya cruzado en mi vida. Yo sé que muchas personas a quienes yo causé daño, a quienes yo ofendí, a quienes yo agravié, habrían esperado, quizás con expectativa de tener paz, que yo pague por todo el daño que causé. ¿Y sabe cuál fue la venganza de Dios? ¿Sabe cuál fue la justicia de Dios? Que lo mencionamos, creo que la semana anterior, allá en Romanos 3:25. Que en la justicia de Dios mis pecados fueron pasados por alto. Y más bien Dios llegó a mi vida para traerme, sacarme de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Entonces, vea, la venganza puede ser que efectivamente uno coseche lo que sembró con justa razón, o que cosechando lo que sembramos, porque Dios no va a impedir la cosecha, eso sí sería ser injusto, que además de cosechar lo que sembramos, en su misericordia nos redarguya y nos traiga a sus caminos. Así que yo quiero terminar diciéndole no solo lo que dice el versículo 21, sí, no te dejes vencer de lo malo, vence al mal con el bien. Vea, qué mejor recomendación, no te dejes vencer de lo malo. Yo sé que se generan en nuestras vidas sentimientos malos, emociones malas y decisiones malas y que queremos ejecutar. No te dejes vencer de lo malo. Vence al mal con el bien. Y concluyo con estos cuatro aspectos para cerrar este tema del perdón, reiterando que la quema de papelitos lo haremos posteriormente y haremos notar que así lo hacemos. Punto 1. El perdón trae paz y sanidad a nuestra alma. El perdón trae paz y sanidad a nuestra alma. Procuremos, ejecutemos, hagamos, entremos en este proceso para nosotros ser los primeros grandes beneficiarios de tener paz, tranquilidad a nuestra alma. Segundo punto, la paz nos permite actuar correctamente. Si el perdón me trae paz, pues la paz me va a permitir actuar correctamente. Es decir, no voy a dar rienda suelta a mi instinto, no voy a caer en lo mismo que estoy juzgando, criticando, no voy a hacer lo mismo que han hecho los otros y que terminaron causándome el dolor. Porque la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, dijo por ahí Roberto Gómez Bolaños. ¿Sí? Algún rato el ganso dijo a la gansa, venganza, porque perdonar no pudo. ¿Sí? Entonces, hagamos por favor esto. ¿Sí? La paz nos permite actuar correctamente. Tercer aspecto, una actitud correcta nos libera de malos sentimientos. Una actitud correcta nos libera de malos sentimientos, es decir, ganas de acabar con todo, de arrasar con todo, de desquitarme, las voy a tener. Pero frente a esas ganas, a ese impulso, yo debo tener una actitud, y la actitud es una decisión. Si yo tengo una actitud correcta, pues esa actitud correcta va a aplacar, ¿sí? Hasta dejar de lado, anular nunca, pero sí dejar de lado malos sentimientos. Y por último, una vida libre es una vida en abundancia. ¿Qué es lo que Dios quiere darnos? ¿Qué es lo que Dios nos prometió? Y de nosotros depende aceptarla, vivirla, experimentarla y disfrutarla o desecharla. Espero que así no sea. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Todo lo puede tu amor, todo lo mueves con tu mano para dar bendición. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad
sos